Profesor, ¿dónde hay más debilidad? ¿En el Ministerio de Educación o en el Ministerio de Educación Ambas Superior? penas a la vez. Señores, continúe con La Mirada. Gracias por estar en sintonía con nosotros. Son ya las 8:14 de este jueves 10 de octubre del 2024. Miren, el tema de hoy, la educación y los ministerios. El presidente Luis Abinader hizo una propuesta de fusionar el Ministerio de Educación, también el Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología. Y entonces dispuso por decreto la creación de una comisión integrada por los ministros de Educación, el profesor Miguel Hernández, y también el ministro de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, el doctor Franklin García Fermín. Entonces, el trabajo de esta comisión es coordinar los procesos administrativos y legales relativos a la fusión del MINER, el Ministerio de Educación, y la MESIT, el Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología. También esta comisión tiene la responsabilidad de trabajar todo lo que es la revisión de las nóminas, ver el personal, saber cómo van a ser reubicados, porque, ojo con esto, señores, el gobierno lo que busca es ahorrar, el gobierno lo que busca es reducir el gasto, pero es integrar los dos ministerios, se mantienen los mismos empleados, se mantiene la misma estructura, y además tenemos que calcular esa reducción de gastos con la fusión de estos dos ministerios va a ir en favor de mejorar la calidad de la educación. El plan deberá ser presentado en un plazo de 6 meses, o sea, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero y marzo. Tienen hasta marzo del año 2025 para presentar el plan de la fusión. Bueno, Lisette Selman está ya en nuestra sala con nuestros primeros invitados de esta noche. Así es, nos complace muchísimo contar con la presencia en este programa de Julia Muñiz, abogada, ya esbozaba Víctor su especialidad en educación familiar, ¿verdad? Y Melanio Paredes, un buen amigo que además fue ministro de Educación y, como tú apuntabas, también encabezó la Asociación Dominicana de Profesores. Así que tenemos dos figuras importantísimas en función de sus trayectorias, conocimientos y los aportes que pueden dar con sus miradas a este tema. Bienvenidos. Y una gran ventaja, Lisette, que tienen la mirada desde los dos ángulos, porque así como don Melanio fue presidente de la ADP y ministro de Educación, Julia Muñiz fue directora ejecutiva de la Asociación de Colegios Privados. Correcto. Y también es una experta en materia de educación pública, entonces conocen las dos caras de la moneda. A mí me gustaría comenzar con una pregunta precisa y respuesta de los dos. ¿Están de acuerdo con esta propuesta de fusión? Yo entiendo que sí, yo creo que esta es una gran visión que ha tenido el presidente Luis Abinader de poder masificar, o sea, maximizar los recursos del Estado y real efectivamente poder lograr los objetivos a través pues, de diferentes ministerios, pero con un mismo cuerpo. Ya iremos desmenuzando a ver eso, a ver si es verdad que se puede lograr. ¿Melanio? No estoy de acuerdo. No está de acuerdo. No estoy de acuerdo, es una medida improvisada, tiene un único fin que es financiero. Es balance de cuenta. Y lo dice el presupuesto de ingreso o la propuesta para ser correcto. Víctor fue legislador igual que yo. El presupuesto de ingreso y de gastos públicos contempla un 3.80% del PIB para el MINER y 0.28% del PIB para el MESIT. Eso significa que están asignando un 4.08% del PIB a la función educativa que abarca los dos ministerios. Es un buen y eso punto. Viola la ley. Es un buen punto porque el 4% estaba establecido para el Ministerio de Educación. Ministerio de Educación. Ahora, al fusionarlo los dos, entonces ese 4% del Producto Interno Bruto va a tener que ser dividido entre Educación Superior. Eso es una suposición. Recordemos que ambos ministerios están creados por ley. Ahora el presidente manda a una comisión que va a empezar a ver los diferentes aspectos y luego eso tiene que crearse una ley porque por decreto tú no puedes derogar leyes. Entonces luego a partir de ahí veremos qué va a pasar con la partida presupuestaria. Hasta el momento eso es una suposición de que se va a utilizar el mismo presupuesto o que hay un excedente. Estamos en una primera fase de ver cómo los cuerpos se van a armonizar. Otro punto importante, don Melanio, hay que saber cuál es el rol que juega cada uno. La MESIT juega un rol de regulador. Recordemos que nosotros universidades públicas no tenemos la UAS, pero es autónoma. Entonces, tenemos 53 entre IES y universidades, los institutos especializados, que ellos, el rol de la MESIT es regularlo. Claro que a través de un viceministerio tú puedes regular organismos que producen su propia carga académica.
Pero y que ¿quién tendrá la titularidad? Son dos ministros, el ministro de Educación y el ¿Y esos profesor puestos son Hernández. permanentes? ¿Puede ser que se vayan los dos? Le vamos a Esos son buscar un puestos puesto designados por el otro. presidente, eso no es una empresa familiar y eso es de ellos. Vamos por partes. Como Jack el Destripador. Exacto. En los gobiernos del Partido de Liberación Dominicana, mi partido y mis gobiernos, siempre propugnamos por la eficientización del Estado. Incluso hay una de las fusiones que viene de una propuesta nuestra, que es la del Ministerio de Hacienda y el Ministerio de Planificación, Economía y Desarrollo, por entender de que la dualidad implicaba una serie de problemas hasta para el tema de pagos, de, digamos, crédito público, etc. Ahora, no ocurre así con estos dos ministerios. Si bien es cierto que en muchos países existe un solo ministerio, en este país tenemos dos ministerios con un marco legal muy específico. En el caso del MINER, la ley 6697, yo fui parte de la comisión que trabajó esa ley, una ley muy completa que tiene que ser ya reformada y que incluso una comisión amplia trabajó por un decreto del señor presidente para ser modificada. Y la ley 13901, que es la que crea el MESID. Ambas leyes tienen unos ámbitos de actuación muy distintos. Entre el MESID y el MINER no hay duplicidades. ¿Qué duplicidad hay, mi querida doctora, que pueda tú decir que va a ser una economía en términos de articulaciones y coordinaciones? Son dos ámbitos muy definidos. Y en el punto que hay convergencia, ambos ministerios han quedado a deber. ¿Cuál es el punto de convergencia entre el MESID y el MINER? Siempre ustedes han escuchado, y es un círculo pernicioso, que las universidades se quejan de que los bachilleres le llegan con lagunas, con deficiencias. Ciertamente, porque la educación básica es deficiente. Y entonces en el MINER siempre hay la queja de que los egresados de nuestras universidades no tienen las competencias necesarias, las competencias fundamentales para que nuestros niños y niñas aprendan en nuestras escuelas. Entonces, ¿qué se aprobó en el 2015 y que fue una iniciativa que comenzó en mi ministerio? En el 2010 integramos una comisión, yo era parte como ministro de Educación preuniversitaria, era parte del consejo del MESI, se integró una comisión para trabajar de manera conjunta los perfiles de la nueva profesionalización del magisterio, con todos los desafíos que ello implica. No solamente porque Ahí fue que nació el Instituto Salomé Ureña de la formación de maestros. Ahí vamos. La idea es que el MINER es que contrata a los maestros. Las universidades forman los maestros. Entonces la idea era que el MINER capacitara. Exactamente, que todos los procesos de formación de grado, de posgrado, estuviera definido por unos perfiles. Sí. Esos perfiles fueron recogidos en la normativa 0915 para crear maestros de excelencia. ¿Saben ustedes un dato importantísimo para que vean que hemos quedado a deber? De 43,000 profesores que participaron en el concurso en el 2019 para optar por un puesto en educación, entre el 5 y el 10% aprobaron las pruebas, la primera prueba de concurso, incluida la UAS, incluida nuestra benemérita Universidad Autónoma de Santo Domingo. ¿Sabe cuáles de las universidades que tienen carreras de magisterio tuvo el mejor desempeño? El IFODOS, claro, que es nuestra universidad pedagógica, Instituto de Formación, el antiguo, que es una derivación de las antiguas escuelas normales, que era la que formaron los maestros en que todos nosotros nos formamos. Perdóneme, don Melanio, Julia, ¿qué opinión te merece la valoración de don Melanio, independientemente de la parte política? Porque se puede decir, no, es un dirigente opositor, es un pasado ministro del pasado gobierno, pero él está haciendo planteamientos que tienen que ver más que con la política partidaria, con la estructuración del tema educación. Sí, pero en esos aspectos don Melanio está tocando un punto específicamente al parte del magisterio. Y sin embargo, al momento de tú reestructurar y traer un rol regulador, no quiere decir que esas aristas se tengan que tocar, porque va a depender de cuáles sean las asignaciones per se que se le establezcan a ese viceministerio. ¿Qué sucede aquí? Vuelvo y reitero, cuando tú tenemos que entender que aquí incluso ese viceministerio estaría manejando
más aristas privadas que públicas, por lo mismo que estamos hablando de las universidades, solo tenemos una y es autónoma. Estaría manejando aspectos vinculados a temas opcionales, la educación superior es opcional, la educación preuniversitaria es obligatoria. Estaría trabajando con adultos, aquí se estaría trabajando con menores de edad, es decir, que son aristas totalmente diferentes, pero que tiene la capacidad el MINER de manejarlas. El MINER maneja INAVIMA, que maneja la alimentación de los estudiantes, y tú pudieras pensar y decir, ¿por qué el Ministerio de Educación maneja alimentos? ¿Por qué el Ministerio de Educación maneja uniformes? ¿Por qué el Ministerio de Educación te maneja infraestructura? Claro que hay posibilidades si se estructura de una manera coherente, porque volvemos a caer en lo mismo. Ahora, ¿qué pasa? Tú tienes ahí ciencia, tecnología, algo que le falta a la MESI es colocar en la parte de innovación. Sin embargo, esos acápites tú puedes perfectamente dejarlos fuera, mandarlos al área ya del MINER, de la educación preuniversitaria, y concentrarte en este viceministerio exclusivamente, educación superior como órgano regulador, que es lo que hace. Tú hablabas ahorita de los empleados. El presidente, cuando hizo el señalamiento, dijo, algunos pasarán, otros irán a pensión y otros irán a casa. Y otro punto importante, también hacía el señalamiento de la nómina. Señores, la nómina de la MESI son 16.500 millones de pesos más o menos, eso fue en abril 2024. Cuando tú lo multiplicas, son 214 millones multiplicado por 13, en un presupuesto de 20.000 millones de pesos. La nómina no es lo que está impactando en la MESI. En la MESI lo que impacta es la erogación de los fondos para las becas. Ahí es que está el verdadero impacto. Precisamente. Y hay unos cuadros que envié, ojalá y la producción no lo pudieran... ¿Me lo mandó por WhatsApp? Sí. Estoy en vivo aquí, estoy Sí, de una así vez es. resolviendo. Sí, claro. Miren, señores, ¿qué determina esta decisión del presidente de la República que se ha pretendido ahora corregir con un decreto? Y voy a decir por qué. ¿Qué es lo que motiva? Ustedes saben que tenemos arriba la propuesta de reforma fiscal. Sí. Yo participé de un evento en el INTEC en que un economista decía que el 4% se estaba malgastando en República Dominicana, que ese 4% alcanzaba para 3 ministerios. Alcanzaba para el Ministerio de Educación Preuniversitaria, de Educación Escolarizada, que es una obligación constitucional del Estado, ofrecer a los niños, niñas y adolescentes del país 13 años de escolaridad. En segundo lugar, ese presupuesto, según esos economistas, daban para el Ministerio de Cultura y daban para el Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología. Pero más allá, el reputado economista Andy Daguar, que naturalmente todo el mundo conoce, que viene del empresariado rentista, lo cuadró el presupuesto en un artículo. Decía 3.68 para el MINER, 0.68 para el MESI y creo que 0.14 para el Ministerio de Cultura. El 4% para, como decía él, refundir en un solo ministerio lo que existía antes del 2001, que se llamaba Secretaría de Estado de Educación, Bellas Artes y Cultos. Claro. Ahora, eso lo que se está planteando es que se saque dinero de un bolsillo del gobierno para ponerlo en otro bolsillo, del bolsillo del Ministerio de Educación para el bolsillo del Ministerio de O sea que no hay tal ahorro, Presidencia, profesor. sin que pase absolutamente nada en educación preuniversitaria y en educación superior, ciencia y tecnología. O sea que no hay tal ahorro, profesor. No hay tal ahorro. No hay, Pero es que el presidente no va a proponer pero yo algo. te digo a ti, óyeme lo siguiente. Sabe el presupuesto, y por favor, si me pasan, Sí, me yo le ponen los gráficos. pasé los Lo gráficos. están montando. Del Sí. presupuesto del MESI, el 77% se utiliza como simple transferencia a la Universidad Autónoma de Santo Domingo, y corrijo a mi doctora, hay aquí ya 14 instituciones públicas de educación superior, que son institutos de educación superior. los IES. Hay el Teliteco de Sánchez Ramírez, Sí. hay el Instituto de la Fuerza Armada, donde creo que Víctor y yo hicimos Sí. maestría en seguridad claro. y defensa, hay uno de la policía, hay 14 instituciones públicas, aparte de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. ¿A qué reduce la propuesta del gobierno al Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología? A una oficina de trámite de becas y a una oficina de trámite de presupuesto a instituciones de educación superior. O sea, El 68, por podríamos favor. existir. El 68%, Roselín, estoy mostrándole a Lisette el Sí. gráfico que el profesor Melanio Paredes, el 68% del presupuesto del Ministerio de Va a la Educación UAS. Superior, Ciencia y Tecnología, 14.242 millones, va destinado a la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Y el resto, que llega casi a un 80%, se queda un 20% para las becas,
para las tareas de regulación. Señores, y hay algo, ustedes van a estar de acuerdo conmigo. Los ministerios de educación superior manejaban los llamados sistemas I+D, investigación más desarrollo. Bueno, eso fue con la cuarta revolución industrial. Con la quinta revolución industrial que tenemos encima, y la inteligencia artificial va a ser de capital impacto para la educación, entramos a la quinta revolución industrial, en el que la innovación es fundamental. Ese ministerio lo que hay es que incrementar el presupuesto para que, además de la regulación de las universidades, de los institutos de educación superior. El profesor Melanio Paredes, pasado ministro de Educación, también ex presidente de la Asociación Dominicana de Profesores, nos ha compartido unos gráficos aquí en vivo en medio de la entrevista y entonces vamos a proceder a explicarlos. Profesor Melanio Paredes, aquí tenemos 2017-2019 y 2021-2023. ¿Qué es esto? 99,45. ¿De qué se trata? Efectivamente, la primera columna, año 2017-2019, son los dos últimos años prepandemia en la gestión de Danilo Medina. Sí. La ejecución del 4% anduvo por el orden del 99.45%. Una alta ejecución. Eso equivale a un 3.98% del PIB. Eso es para educación escolarizada, educación primaria, inicial, primaria y secundaria. Y entonces en el 2021-2023, solamente pandemia, son 2 años de este gobierno, hubo una subejecución del orden, por ejemplo, ahí tenemos el año 23 y 21, de 25.198 millones de pesos. La cuarta columna, la penúltima columna. La subejecución en esos 2 años del gobierno de Luis Abinader fue de 25.198 millones. Y fíjense al lado, justo al lado, cuál fue el presupuesto para este año de los ministerios de Educación Superior y Cultura. 25.952 millones. Cero mata cero. Perdón, estamos hablando de que el Ministerio de Educación, el Ministerio de Educación Superior y el Ministerio de Cultura significan 25.952 millones. No, que mientras en el MINER se subejecutó 25.198 millones en los años 22 y 23, para este año el Ministerio de Cultura y Educación, ambos presupuestos suman 25.952 millones. Ok, o sea, en los ministerios de Cultura y de Educación Superior es lo que no ejecutó el Ministerio de Educación. Recuérdense que en la semanal el presidente dijo que esa fusión le iba a reportar una economía de 25.000 millones. Lo que pasa es que usted utiliza un término errado, eso no es su ejecución. El presidente Abinader ha eficientizado el gasto. La diferencia que se ha presentado es que nosotros con menos dinero hemos hecho más. No, claro, no, tú no puedes llamar eso su ejecución, es eficientización del gasto. Está diciendo algo que yo bajo ninguna esa es su óptica, esa es su mirada. Esa es su mirada y yo no, pero perdóneme, don Melanio, para que Julia pueda expresarse. Una de las cosas que ha realizado el presidente Abinader desde que asumió en su primer mandato fue la eficiencia del gasto. Tratar de hacer más cosas con menor cantidad de dinero. Entonces, a esa partida... Pero con más empleados. Bueno, eso es un punto que tú estás estableciendo. En no, algunos no, aspectos sí, en algunos aspectos no. Eso hay que esperarlo, como dice Víctor, hay que esperar la data. Ahora bien, ¿qué se ha quedado evidenciado? Que no se puede determinar que eso es una subejecución. Eso es una eficientización del gasto, donde se ha gastado menos y se han logrado mayores mejoras. Una de esas pruebas, uno de esos ejemplos es la prueba PISA, donde hemos aumentado en los indicadores. Entonces, no podemos decir que la gestión del presidente Abinader en materia educativa no ha presentado mejoras con menos gastos. Yo lamento tener que contradecir a mi querida amiga Julia. Esa es su mirada. A ver la mirada. La siguiente tabla, la siguiente tabla. El año pasado, esa subejecución es con el PIB nominal. Cuando se lleva el PIB real, que se hacen los ajustes con el presupuesto que se manda complementario, la subejecución en el presupuesto del MINER del año pasado fueron 22.000 millones de pesos. Pueden entrar a la página del MINER y se darán cuenta. Esa subejecución significa eficientización. No, mi querida Julia, no. Es que para poder mantener la cobertura en el nivel primario que dejó la gestión de Medina en el 2020, que era de un 94%, y poder incrementar la cobertura construyendo aulas, construyendo escuelas en el nivel secundario, que la dejó un 71%, para llevarla al 100% en el 2030, que es cuando termina el pacto educativo, para llevar la cobertura de inicial, que el propio presidente habló
de las estancias infantiles y de los centros de primera infancia para poder ofertar educación a los 3 años. De 3 a 6 años es cuando el niño más puede aprovechar los procesos de aprendizaje, y hay que hacer un esfuerzo por universalizar la cobertura a esos niveles para poder llevarla de un 50% a un 100%. En el 2030 debían construirse en estos 4 años 10.000 aulas. 10.000 aulas. ¿Cuántas aulas se construyeron? Una pregunta, 1.700 aulas. Eso no es eficiencia. Perdóneme, profesor. Julia, ¿dónde existe mayor debilidad al día de hoy? ¿En la educación o en la educación superior? Mira, la realidad es que tenemos que ser conscientes de que la educación preuniversitaria es una punta de lanza. Es una problemática que se viene arrastrando desde hace décadas, y uno de los principales puntos, ahí el profesor me podrá dar la razón, es que en promedio un ministro de educación te dura de entre 1 año, 9 meses. Esa es más o menos la media. Entonces eso es uno de los principales factores que no te le da cierta estabilidad. Pero quisiera volver al mismo gráfico que trajo el profesor con relación a los gastos, para tratar de poner un poquito en contexto. Aquí vemos, no, la que se fue. La ejecución. La parte de la ejecución, mire, esa es de verdad que del Ministerio de Educación Superior. Totalmente, de verdad que el presidente Abinader es un estadista. Si nosotros vamos aquí y nos vamos a la Universidad Autónoma de Santo Domingo, el 68% del presupuesto, este proyecto va a dar la oportunidad de mejora a la UAS. El mismo hecho de ver cuánto nosotros como país estamos gastando en inversión hacia la UAS, los resultados que la UAS está dando, es un nuevo desafío, un nuevo reto para nosotros poder también en esta universidad tener una mejora. O sea que tenemos que darle la mirada que realmente esto está buscando. Otra cosa, no podemos seguir viviendo en un país donde las expectativas al fracaso, donde algo que todavía está en un proceso de construcción, donde vamos a ir viendo las oportunidades de mejora, ya se destine que esto no va a progresar, cuando desde el primer momento el gobierno central es el primero que está preocupado y ocupado en eficientizar el gasto. Profesor, ¿dónde hay más debilidad? ¿En el Ministerio de Educación o en el Ministerio de Educación Ambas Superior? penas a la vez. Y lo doy con un dato. Yo le di el cuadro de cómo salen de preparados o de impreparados nuestros egresados que van a las aulas en unas 10 universidades. Yo le di el promedio y hay un cuadro que también te lo puedo pasar. Pero en materia de educación primaria, tenemos el diagnóstico de la prueba de tercer grado. Mi querida Julia habla de las pruebas PISA. Las pruebas PISA no evalúan grado, no evalúan contenidos curriculares, ni evalúan niveles. Las pruebas PISA evalúan lo que llaman literacia. Pero se establecieron en el gobierno del PLD y ustedes lo entendían que era lo mejor como órgano de medición, profesor. Es que la educación yo no la veo por colores. No, pero espérate, tenemos que ser coherentes porque eso vino en el plan de gobierno de los gobiernos del Partido de Liberación Dominicana. Oye, y ustedes lo vendieron como la panacea. Yo dije públicamente que ir a la prueba PISA, meternos de comparones a participar de la prueba PISA, lo dije en mi propio gobierno, era una pérdida de tiempo y de dinero. Por lo siguiente, ¿qué es lo que mide PISA? PISA es la galería de los países desarrollados, la galería de competitividad. Por eso es que salimos tan bajito en lectura comprensiva. Exacto. PISA mide literacia, mide conjunto de saberes formales y no formales de un adolescente de 15 años, que son saberes que le vienen de la familia, del barrio y de la escuela. Claro. Eso no dice nada de la educación dominicana. Pero bueno, además, si hubiésemos... Ellos están hablando de la PISA, de la última PISA. Para que esos muchachos llegaran a 15 años, de este gobierno tienen 1 año. Venían con 14 años de las gestiones anteriores. Pero no. Esas debilidades que usted está mencionando vienen de las gestiones anteriores. En el lugar también que quedamos, a pesar de que literacia no tiene nada que ver con grado, en el lugar que quedamos fue en el penúltimo, porque participó Paraguay, que está peor que nosotros, que quedó en el último lugar. Bueno, pero yo quiero señalar lo siguiente, por favor. Necesitamos mejorar ambos ministerios. Esta propuesta tiene que partir de un diagnóstico que no existe. Este planteamiento de fusión debe establecer un cronograma de ejecución que permita algún nivel de articulación. Eso se pretende resolver con el decreto que emitió el señor presidente, que saludamos. Conociéndolo yo a usted, don Melanio, hace rato en la computadora suya hay un documento que usted está preparando para la opinión pública y al presidente sobre sus observaciones de cómo debe trabajarse. No, y no solamente eso, lo voy a decir público, señor presidente. Mire, el decreto va en la dirección de resolver el problema. No es que nosotros apostamos a que los ministerios estén separados de por vida. Ojalá
porque ambos están mal. Ojalá y esta propuesta pudiera mejorar ambos ministerios. Pero lo primero es Gracias, que en profesor. un decreto no puede estar todas las universidades del país y no hay un solo representante de educación preuniversitaria. Gracias, Por gracias. favor, solo Gracias, el profesor. ministro. Vamos Gracias, a Que es hacer- al Ahí, mismo yo tiempo quiero- rector de universidad. No, pero ahí yo Gracias, quiero hacer profesor. también una observación, señores, de que el que se está trasladando es el macro. Perdón, el AMESI. Por ende, el macro de los representantes que tienen que estar son parte de ese cuerpo. Ay, ¿cómo es el traslado? ¿Es el traslado o es fusión? La fusión. El que se está fusionando es la MESI hacia el MINER. Y ellos son los que primero deben de ir organizando el esquema para Tienen luego 6 pasarlo meses del la otro Como lado. dice Julia, vamos a darle el chance a los 6 meses a la comisión y vamos a hacer un compromiso con Y ustedes. que se transforme la comisión. En Ahí 6 tiene que estar el meses. No, magisterio, yo quiero tiene que hacer- estar la familia. ¿No se puede Antes- proponer? Sí, le estoy pidiendo eso al presidente. Y que integre 2 pasados ministros de educación. No tiene que ser Melanio. Ahí está doña Lidia Mara, está Alejandrina Germán, está Jacqueline Malagón. No tiene que ser a Melanio. Pero que integre también 2 pasados ministros de educación preuniversitaria. Yo Claro. voto que sea Melania, Propuesta pero está en hecha. este caso yo también quiero hacer una propuesta y yo le quiero hacer un llamado al pueblo dominicano. Así como le endosaron su voto de confianza a Luis Abinader para que una vez más gobierne este país, hay que darle un voto de confianza. Luis Abinader ha demostrado ser un hombre de palabra, un estadista, es un economista y sabe lo que está haciendo. Vamos a transitar este trayecto con él. No sigamos apostando al fracaso, porque no es el fracaso de Luis Abinader, sería el fracaso de la República Ah, sin Dominicana. duda alguna. Entonces Gracias. vamos a trabajar para que esto realmente funcione. Pero me den Genial. 30 Gracias, segundos. profesor. No Yo nos queda. en materia de educación no tengo colores. La educación es Gracias. un tema nación y Gracias, yo estoy profesor. dispuesto a aportar y he estado dispuesto a aportar toda la vida. Gracias, El profesor. año que viene, después que la comisión Después de los 6 meses. sí, Sí. muestre su informe, hacemos el compromiso de que ustedes vuelvan aquí a la mirada y volvemos Pero a juntos echar una volvemos, mirada porque a el eso. mío Claro, personal, yo le Sí, quiero claro, mucho. claro que sí. Muchísimas Gracias por gracias. acompañarnos esta noche en este tema. Regresamos en breve porque la mirada todavía sigue.